Imagina por un instante un mundo donde la memoria humana aún no existía. Un planeta que respiraba en silencio, donde los mares avanzaban y retrocedían como si escribieran un lenguaje secreto sobre la arena, y donde las montañas se elevaban lentamente, como pensamientos que la Tierra meditaba durante millones de años. Antes de nosotros, antes de cualquier nombre, antes incluso de que los primeros ojos humanos miraran el horizonte con curiosidad, el mundo ya tenía su propia historia. Una historia escrita no con palabras, sino con fuego, hielo y tiempo. Cuando cierro los ojos e imagino ese paisaje remoto, veo continentes que no reconocemos, cielos atravesados por constelaciones olvidadas y océanos que ocultaban ciudades que nunca llegamos a conocer. Siento que la Tierra guarda en sus profundidades una música antigua, una melodía que solo puede escucharse cuando el ruido del presente se apaga. Una melodía que nos recuerda que nuestra existencia es apenas un suspiro dentro de una sinfonía mucho más larga. En aquel mundo primigenio no había templos ni pirámides, pero la creación ya estaba en marcha. Dios, en su infinita paciencia, dejaba que las montañas se formaran como si fueran plegarias petrificadas. Los océanos, inmensos y misteriosos, eran espejos donde la luz divina se derramaba cada amanecer, y cada criatura que surgía de la tierra o del agua parecía guardar un propósito silencioso, como si caminara guiada por una sabiduría que aún no comprendemos del todo. El mundo antes de la memoria humana no era un vacío, era un taller sagrado, un espacio donde se ensayaba la vida, donde cada forma era una promesa, donde la tierra misma aprendía a respirar. Y cuando la primera chispa de conciencia apareció, tal vez en un ser diminuto, tal vez en un gigante cuya historia olvidamos, el universo ya sabía que, algún día, un ser llamado humano preguntaría por su origen. Hoy caminamos sobre un solo que fue testigo de eras que jamás imaginamos. Bajo nuestros pies existen capas de tiempo que no entendemos, continentes enteros que surgieron y desaparecieron, criaturas que respiraron bajo cielos que ya no existen. Y aunque la ciencia intenta traducir estas huellas, hay un límite que nos recuerda algo esencial. La historia del mundo es infinitamente más antigua que la nuestra. Por eso, cuando las antiguas tradiciones hablan de mundos anteriores, cuando los mitos mencionan civilizaciones que existieron antes del primer hombre, tal vez no se refieran solo a metáforas. Tal vez hablen de memorias profundas que sobreviven al olvido, como ecos de vidas que la Tierra acogió mucho antes de que escribiéramos nuestra primera palabra. En este documental, te invito a caminar suavemente por ese espacio misterioso. Respira hondo, deja que tu mente se calme y permite que la Tierra cuente su propia historia. Una historia que no comienza con la humanidad, sino mucho antes. Una historia donde cada piedra es un archivo, cada viento un mensajero y cada silencio encierra siglos enteros. Porque al contemplar el mundo anterior a la memoria humana, recordamos algo precioso. Formamos parte de un ciclo mucho más amplio de lo que imaginamos. Somos viajeros temporales en un planeta que ya ha experimentado innumerables amaneceres, innumerables noches e innumerables renacimientos. Y quizás, al escuchar el eco de ese pasado inmensamente antiguo, podamos encontrar un poco más de humildad, más calma y más significado para nuestro propio camino. Respirar. Deja que el tiempo se ralentice. El viaje apenas comienza. Cuando intentamos comprender la historia de la Tierra, solemos imaginar un planeta joven, moldeado por fuerzas primitivas, esperando pacientemente la llegada del ser humano. Pero la verdad es mucho más profunda y mucho más vasta. La Tierra no esperó por nosotros. La Tierra ya vivía, ya creaba, ya respiraba mundos enteros antes de que la primera memoria humana pudiera registrar su existencia. En este viaje, te invito a observar o planeta não como cenário da humanidade, mas como protagonista de uma narrativa que começou muito antes.
Una narrativa que se revela en montañas que fueron mares, en desiertos que alguna vez estuvieron cubiertos de bosque, en océanos que ocultaron continentes que hoy no recordamos. La historia oficial nos dice que la humanidad, tal como la conocemos, tiene unos pocos miles de años, y nuestro planeta más de 4.500 millones. Entre estas dos escalas tan diferentes, existe un abismo de eras, de criaturas, de paisajes y de mundos enteros que se sucedieron unos a otros, sin dejar rastro en nuestra memoria. Es fácil creer que nosotros somos el punto culminante de la evolución, pero la Tierra nos recuerda con cada roca y cada fósil que somos apenas el capítulo más reciente en una enciclopedia infinita. Cuando los geólogos hablan de TEMIA, tiempo geológico profundo, se refieren a algo casi inimaginable, un tiempo tan extenso que la mente humana no puede comprenderlo. Millones de años que se extienden como un océano silencioso, donde civilizaciones pudieron haber surgido y desaparecido sin dejar rastro visible. Y aunque la ciencia afirma que no hay evidencia de civilizaciones avanzadas anteriores a la nuestra, admite que el registro geológico es incompleto, fragmentado y casi siempre borrado por los ciclos de la Tierra. La superficie del planeta es un manuscrito que se escribe y se borra constantemente. Los continentes se mueven como si fueran barcos gigantes navegando sobre un mar de fuego. Las montañas nacen y mueren como olas solidificadas. Los océanos crecen, retroceden, desaparecen y vuelven a surgir. En cada uno de esos movimientos, todo lo que había, florestas, ríos, ciudades, culturas, podría simplemente perderse. Si nuestra propia civilización desapareciera hoy, dentro de unos pocos miles de años, apenas quedarían ruinas dispersas, y dentro de algunos millones, quizá nada. Apenas rastros invisibles en la química de las rocas. Pensar en eso abre una puerta interior. ¿Cuántas historias se apagaron antes de que apareciera la nuestra? En el centro de este misterio, encontramos fósiles que parecen revelar una verdad silenciosa. Criaturas gigantescas que dominaron la Tierra durante cientos de millones de años desaparecieron casi sin dejar rastro. Bosques enteros quedaron sepultados bajo capas de carbón, lagos se convirtieron en desiertos, y continentes enteros, como Gondwana, Laurasia y Pangea, se unieron y separaron como páginas sueltas de un libro que aún intentamos reconstruir. Antes de que existiera memoria humana, existían ciclos de vida y muerte que tardaban millones de años en completarse. Y aunque no lo recordemos, caminamos hoy sobre los escombros de esos mundos antiguos. Uno de los ejemplos más fascinantes se encuentra en lugares como el desierto del Sahara. Hoy lo imaginamos como un mar de arena eterno, un símbolo de sequía y silencio. Pero hace apenas 10.000 años, un instante geológico, el Sahara era una sabana verde, llena de lagos, ríos e animales. Pinturas rupestres muestran jirafas, hipopótamos, danzarinos, canoas. Un mundo vibrante que desapareció misteriosamente, como si un suspiro del planeta hubiera borrado todo. Si esto ocurrió tan recientemente, ¿qué hay de épocas mucho más anteriores? ¿Qué se puede decir de continentes que existieron hace millones de años, antes incluso de que tuviéramos algún recuerdo cultural de ellos? La ciencia moderna reconoce la existencia de continentes perdidos, fragmentos de tierra sumergidos bajo el océano, como Sealandia o Mauritia. Son partes de mundos que existieron antes de nuestra historia y que ahora yacen latentes en el fondo del mar. Y si existen continentes perdidos, ¿qué más podría haber existido sobre ellos? La pregunta permanece abierta, como una invitación al silencio y la contemplación. Cuando miramos la Antártida, solo vemos hielo, pero los estudios revelan que, hace millones de años, ese continente estaba cubierto de bosques, ríos y quizá incluso grandes animales.
Las montañas ocultas bajo el hielo guardan secretos que aún no hemos podido desentrañar, y hasta que los descubramos, la historia de la Tierra seguirá siendo un territorio incompleto. Hay algo profundamente poético en todo ello, la certeza de que habitamos un planeta que guarda más silencio que memoria, más profundo que la memoria humana, más edades que cualquier historia contada alrededor de una fogata. Mientras caminamos por nuestras ciudades modernas, construidas hace apenas unos cientos de años, es difícil imaginar que bajo cada calle, cada cimiento, cada río domesticado, existen camadas y camadas de mundos desaparecidos. El concreto es apenas una piel fina sobre un abismo de tiempo. La ciencia intenta reconstruir este pasado mediante fósiles, rocas y dataciones. Sin embargo, incluso con toda nuestra tecnología, aún solo conocemos una pequeña fracción de la historia del planeta. Es como si la Tierra guardara sus recuerdos más profundos con sagrada ternura, revelándolos únicamente a quienes saben escuchar. Algunos paleontólogos hablan de silencios geológicos, intervalos en los que casi nada del pasado sobrevivió, capítulos enteros perdidos, páginas arrancadas por el propio planeta. Si la vida ha desaparecido tantas veces entre estos silencios, ¿por qué no imaginar que las culturas, aunque no necesariamente humanas, también han surgido y desaparecido sin dejar rastros claros? No afirmamos que existieran civilizaciones avanzadas antes de la nuestra. Eso sería especulación. Pero sí invitamos a la reflexión. ¿Y si la Tierra es mucho más antigua de lo que nuestra memoria alcanza a recordar? ¿Y si la historia que conocemos es solo la superficie de algo mucho más profundo? Con cada soplo de viento, con cada ondulación del mar, el planeta parece decir, hay más. Siempre hubo más. Y en este capítulo, apenas comenzamos a rasgar la primera capa de ese misterio. Si aceptamos que la Tierra es un libro antiguo cuya mayoría de páginas se han perdido, entonces cada fragmento que encontramos, una roca, un fósil, una línea en el estrato, se convierte en una pista, un susurro de un mundo que existió mucho antes de que pudiéramos nombrarlo. Y cuanto más observamos esos fragmentos, más evidente se vuelve que nuestro planeta ha vivido múltiples historias, múltiples amaneceres, múltiples olvidos. Una de las pistas más intrigantes se encuentra en la manera en que los continentes respiran. Sí, respiran. Se expanden y se contraen. Se fragmentan y se unen. Como si la Tierra misma tuviera un corazón que late lenta y profundamente. Este movimiento de las placas tectónicas dio forma a todo. Mares, islas, montañas y valles. Y con cada cambio, una parte del pasado desapareció, engullida por el tiempo. En regiones como la India, por ejemplo, encontramos rocas de más de 3.000 millones de años. Piedras tan antiguas que presenciaron la formación de los primeros océanos. Al tocarlas, los geólogos afirman que es como tocar el mismísimo origen de la Tierra. Sin embargo, incluso estas rocas inmensamente antiguas solo cuentan una parte de la historia. Existen periodos enteros, eras completas, de los que no tenemos ningún registro. A estos vacíos los científicos los llaman lagunas estratigráficas. Nosotros podríamos llamarlos silencios divinos. Momentos en que el planeta parece haber borrado todo, quizá preparándose para un nuevo ciclo, una nueva creación. Si viajáramos al pasado remoto, veríamos tierras completamente diferentes de las que conocemos. Habría mares en regiones hoy desérticas. Habría montañas en lugares hoy sumergidos. Habría bosques que jamás imaginaríamos. En Australia, por ejemplo, existen areniscas que muestran huellas de lluvia de hace cientos de millones de años. Lluvia caída sobre un suelo que ya no existe. En las montañas de Canadá, se han encontrado fósiles de criaturas marinas en la cima de picos nevados. Sinais de Keali, Ongeoge Reina Ojelo,
ya houve mares tropicais. Estas transformaciones, mares que se convierten en montañas, bosques que se convierten en desiertos, nos recuerdan que nada en la Tierra es permanente. Y si nada es permanente, ¿qué queda del pasado? La memoria mineral disminuye. La única capaz de trascender eras enteras. Los cristales, por ejemplo, guardan en su composición química la historia de los cambios de temperatura y presión del planeta. Son como pequeños archivos que solo la geología sabe leer, pero incluso ellos tienen límites. Un terremoto, una erupción o el paso lento de un glaciar puede borrar millones de años en un instante. Tal vez por eso tantas culturas antiguas creían que la Tierra tenía alma, un espíritu silencioso que observa, crea y destruye según ritmos que nosotros, los humanos modernos, no comprendemos. Y al aceptar esta idea, aunque solo sea como metáfora, nos damos cuenta de que nuestra propia historia no está aislada. Forma parte de un ciclo más amplio, más profundo y más eterno. Hoy sabemos que la vida surgió en la Tierra hace más de 3.500 millones de años, pero lo que desconocemos es cuántas veces se ha reinventado, cuántas veces ha florecido, se ha expandido y luego ha desaparecido. Ha habido 5 grandes extinciones masivas, pero entre ellas, innumerables extinciones menores, pequeños resurgimientos y pequeños reinicios. Y aunque la ciencia lo explica como procesos naturales, hay algo en estas repeticiones que invita a la reflexión. ¿Por qué la vida insiste tanto en renacer? ¿Por qué el planeta parece empujar la existencia hacia adelante, una y otra vez, como si siguiera un propósito inscrito en su propio corazón? Algunos científicos sostienen que la vida busca la complejidad. Otros dicen que busca el equilibrio. Pero muchas tradiciones espirituales afirman que la vida busca la conciencia, una forma de percepción capaz de reconocer la creación divina en todo lo que existe. Si esto es cierto, entonces cada era del planeta, cada ciclo de surgimiento y destrucción, podría considerarse un paso en este camino, un aprendizaje lento, silencioso, profundo, un movimiento que puede llevarnos poco a poco al reconocimiento de que no estamos solos en el universo y que nada en el cosmos es producto del azar. Cuando contemplamos la Tierra desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que estamos rodeados de vestigios de mundos pasados. Los estratos de carbón son bosques fosilizados. Los depósitos de sal son océanos evaporados. Los fósiles encontrados en cuevas profundas pertenecen a criaturas que respiraron bajo cielos que ya no existen. Y en medio de estas señales surge una pregunta: ¿qué hay debajo de lo que vemos? ¿Qué historias permanecen enterradas bajo kilómetros de roca, esperando pacientemente a que una mirada curiosa las descubra? En lugares como Sudáfrica, existen minas que alcanzan profundidades tan grandes que dejan al descubierto rocas de 3.000 millones de años de antigüedad. En estas profundidades, algunos investigadores han encontrado diminutas esferas metálicas incrustadas en el mineral, cuyo origen aún se debate. Para muchos, son simplemente formaciones naturales. Para otros, son enigmas que nos recuerdan que el planeta puede albergar secretos que escapan a la comprensión humana. No es necesario hacer afirmaciones ni crear teorías audaces. Basta con reconocer que la historia de la Tierra es demasiado profunda para que la memoria humana la abarque. Cada fósil es una voz antigua que nos dice que existieron mundos antes de este. Cada montaña que se construye es un testimonio del hecho de que el planeta cambia y renace. Cada desierto es un recordatorio de que la vida puede desaparecer y luego regresar. Y cada océano es un espejo donde Dios refleja con infinita paciencia los ciclos de creación y renovación. Cuando pensamos en todo esto, algo dentro de nosotros se calma. Es como si el alma recordara que ha existido durante mucho más tiempo del que imaginamos.
como si reconociera que forma parte de un proceso cósmico que no comenzó con nosotros y que no terminará con nosotros. El mundo anterior a la memoria humana no es solo un concepto geológico, es una invitación, un susurro suave que dice: mira más allá de tu propio tiempo, porque hay una historia escrita en piedra, en el viento, en el agua y en el silencio, una historia que sigue viva, incluso sin testigos humanos. Y al escuchar ese susurro, entendemos que somos herederos de un planeta antiguo, sagrado, infinitamente paciente. Un planeta que ya vivía mucho antes de que pudiéramos recordar, y que seguirá viviendo, con la misma serenidad, mucho después de que nuestro capítulo termine. Cuando observamos los vestigios del pasado humano, solemos imaginar un progreso lineal, de las primeras herramientas de piedra a las ciudades modernas, de las hogueras primitivas a las luces eléctricas que hoy iluminan nuestras noches. Pero esa imagen es apenas una simplificación. La historia real es mucho más compleja, mucho más fragmentada, mucho más enigmática. Y en medio de ese enigma, surgen rastros que no encajan del todo en la narrativa oficial. Huellas que parecen pertenecer a un mundo anterior al nuestro, un mundo que la memoria humana no alcanzó a recordar. En distintos rincones del planeta, encontramos construcciones que desafían la lógica de las épocas en las que fueron creadas. Piedras tan perfectamente talladas que parece imposible que hayan sido moldeadas con herramientas rudimentarias. Muros que encajan con una precisión que nuestros propios ingenieros consideran extraordinaria. Monumentos alineados con las estrellas como si sus constructores tuviesen un dominio profundo de la astronomía. Estos vestigios no constituyen pruebas definitivas de la desaparición de civilizaciones avanzadas. La ciencia es cautelosa y prudente, pero sí son indicios. Indicios que abren puertas, que invitan a la reflexión, que nos llevan a plantearnos preguntas que van más allá de las respuestas disponibles. Uno de los ejemplos más emblemáticos se encuentra en el corazón de los Andes, en un lugar llamado Puma Punku. Allí, a más de 3.800 metros de altura, reposan bloques de piedra que parecen haber sido cortados con precisión milimétrica. Las superficies son tan lisas que recuerdan al trabajo de herramientas modernas. Las ranuras y ángulos parecen producto de un diseño geométrico extremadamente avanzado. Sin embargo, estas estructuras pertenecen a una cultura que, según la arqueología tradicional, no posee metalurgia avanzados ni ferramentas que pudiese producir cortes tan perfectos. Para muchos visitantes, la impresión es inmediata. ¿Cómo consiguieron hacer esto? Pero la respuesta permanece silenciosa, perdida en el tiempo. A miles de kilómetros de distancia, la otra pieza del rompecabezas se encuentra en Sacsayhuamán, Perú. Los muros, construidos con piedras gigantescas, algunas de más de 100 toneladas, encajan tan perfectamente que ni siquiera una hoja de papel puede insertarse entre ellas. Y estas piedras no son rectangulares. Tienen formas poligonales irregulares que encajan como un rompecabezas tridimensional. La ingeniería moderna reconoce que replicar esta técnica sería difícil, incluso con maquinaria pesada. ¿Cómo hicieron los antiguos para mover, tallar y ensamblar esas piedras con tal precisión? La ciencia ofrece teorías, rampas, cuerdas, gran cantidad de mano de obra, pero ninguna resulta completamente convincente. Lo que queda es el misterio, un misterio que respira suavemente entre las piedras, invitándonos a imaginar posibilidades que quizá aún no comprendemos. Otro lugar sagrado donde la precisión desafía la historia es Göbekli Tepe, en Turquía. Hace más de 12.000 años, mucho antes de que la agricultura emergiera según la narrativa tradicional, seres humanos ergueran pilares de piedra de hasta 6 metros de altura, decorados con animales, símbolos y formas abstractas. Es como si un conocimiento simbólico y arquitectónico
hubiera surgido de repente, sin antecedentes claros. ¿Cómo es posible que una humanidad supuestamente nómada, dedicada a la caza y la recolección, construyera un complejo tan elaborado? Göbekli Tepe emerge como un faro en medio de la prehistoria, iluminando una pregunta incómoda. ¿Recordamos realmente el comienzo de nuestra historia? ¿O apenas el final de algo mucho más antiguo? En Egipto, el enigma se vuelve aún más profundo. La Gran Pirámide, alineada con precisión al norte verdadero, muestra proporciones matemáticas que sugieren un conocimiento avanzado de geometría y astronomía. El conducto de ventilación interior apunta hacia estrellas específicas de la constelación de Orión. Y aunque la arqueología ofrece explicaciones técnicas, persiste una sensación interna, una especie de susurro, de que esas estructuras encierran un conocimiento que trasciende el mero cálculo humano. Muchos pueblos antiguos afirmaban que no construyeron solos sus templos. Decían haber recibido enseñanzas de seres luminosos o dioses civilizadores, que vinieron después de un gran desastre. En algunas culturas, estos seres eran maestros espirituales. Para otros, eran supervivientes de un pueblo anterior. Pero para todos ellos, eran recuerdos de algo que se había perdido. Lo mismo ocurre con los mitos sobre ciudades sumergidas, presentes en casi todas las culturas costeras del mundo. Atlantis es solo la más famosa, pero no es la única. Existen historias similares entre los celtas, entre los pueblos del Pacífico, entre las tribus africanas y entre los nativos americanos. Ciudades que se hundieron, tierras que desaparecieron, mundos que se desmoronaron bajo el peso de grandes cataclismos. La ciencia moderna reconoce que, al final de la última glaciación, el nivel del mar subió más de 120 metros. Eso habría bastado para sumergir cualquier asentamiento costero y, con él, toda su historia. Si hoy mismo Omar ascendiera apenas unos pocos metros, millones de hogares desaparecerían. Imaginar lo que ocurrió hace 12.000 años nos invita a pensar en pueblos cuyos rastros quizá duermen bajo el agua. También se han encontrado artefactos en capas geológicas inesperadas, objetos metálicos, esferas, marcas de corte que datan de épocas en las que no debería haber existido ningún ser humano. La ciencia ortodoxa atribuye muchos de estos hallazgos a errores de datación, coincidencias o fenómenos naturales, y tal vez sea así, pero el panorama completo, la suma de todas estas pistas, parece contar una historia diferente, una historia incompleta, llena de lagunas, donde cada pieza sugiere que la humanidad sabe menos de su propio pasado de lo que imagina. Estas pistas no prueban nada, no afirman que existiera una civilización avanzada anterior a la nuestra, pero lo insinúan. Susurran, invitan a la contemplación pausada, como quien roza los límites de una verdad demasiado profunda para ser capturada con palabras. Quizás lo que llamamos el comienzo de la historia sea solo el comienzo de nuestra memoria, y la memoria humana es breve, muy breve, mientras que la Tierra, con su infinita paciencia, recuerda todo lo que nosotros hemos olvidado. En otros rincones del planeta, muy lejos de los grandes centros arqueológicos conocidos, existen señales aún más sutiles, marcas de corte en montañas remotas, cavernas con símbolos que no se parecen a ningún lenguaje humano conocido, alineamientos de piedra que parecen haber sido colocados con un propósito astronômico preciso. Esses pequenos sinais não aparecem nos livros escolares, muitas vezes nem mesmo nas conversas entre especialistas, mas estão lá, silenciosos, como se esperassem que alguém tivesse a paciência suficiente para escutá-los. Em Namíbia, por ejemplo, hay un valle donde las paredes rocosas exhiben figuras geométricas perfectas, triángulos y espirales que recuerdan patrones de culturas separadas por océanos y milenios. En Perú, en Paracas,
Algunos geólogos han encontrado rocas vitrificadas, como si hubieran estado expuestas a temperaturas extremadamente altas, en estructuras supuestamente muy antiguas. En la isla de Pascua, los gigantescos moais parecen vigilar un pasado que nunca revelan por completo. Todas estas pistas, aunque no concluyentes, dibujan un panorama fascinante. Un mundo que quizá fue más complejo de lo que creemos. También existen misterios bajo tierra. En diversas minas alrededor del mundo, en Sudáfrica, Brasil e India, los mineros han encontrado objetos metálicos incrustados en rocas de millones de años de antigüedad. Algunos son meras curiosidades naturales, formaciones minerales moldeadas con una precisión inusual por el azar. Otros, sin embargo, presentan formas tan regulares que se han convertido en objeto de debates infructuosos. La ciencia, prudentemente, prefiere no afirmar nada que no pueda probar. Pero la imaginación humana, esa llama que enciende las preguntas, no se conforma tan fácilmente. En ciertas cuevas de Norteamérica, los investigadores han descubierto carbón vegetal con finísimas marcas de corte, similares a las producidas por cuchillas metálicas. Sin embargo, este carbón pertenece a estratos geológicos mucho más antiguos que la presencia humana en la región. Para muchos, se trata de coincidencias naturales. Para otros, son indicios de algo que tal vez aún no comprendemos. Y si bien estos hallazgos no pueden considerarse evidencia concluyente de civilizaciones antiguas, sí nos recuerdan que el pasado del planeta es vasto, misterioso y profundamente incompleto. También existen mitos, esos relatos antiguos que sobreviven durante siglos, quizás milenios, que hablan de pueblos que vinieron antes. Los aborígenes australianos cuentan historias de seres ancestrales que dieron forma a la Tierra, cuando aún no existía el tiempo. Los pueblos del Pacífico hablan de tierras que se hundieron antes de la segunda luna. Los mitos hindúes mencionan los yugas, eras tan largas que hacen que la historia de la humanidad parezca un instante. Y en todas partes, de forma sorprendentemente constante, está presente la idea de civilizaciones anteriores, destruidas por el fuego, el agua, el hielo o el silencioso paso del propio planeta. La antropología moderna considera estos mitos como metáforas, reflejos simbólicos de catástrofes reales. Pero incluso como metáforas, revelan algo profundo. La sensación universal de que no somos la primera humanidad, que ya hubo otros amaneceres, otras esperanzas, otras manos que tallaron piedra y miraron estrellas mucho antes de que escrevésemos nuestra primera palabra. En el fondo del mar, las señales se vuelven aún más enigmáticas. Se han encontrado ciudades sumergidas en India, Japón y frente a las costas de Cuba. En algunos casos son formaciones naturales. En otros casos, los contornos parecen claramente artificiales. Escaleras, plataformas, paredes alineadas. Aunque muchos de estos hallazgos aún esperan un estudio riguroso, plantean una pregunta inevitable. ¿Cuántas historias quedaron bajo el agua cuando los glaciares se derritieron y el mar subió más de 100 metros? Imagínese por un momento, si las principales ciudades costeras actuales, Nueva York, Río de Janeiro, Barcelona, Buenos Aires, desaparecieran bajo 120 metros de agua, ¿qué recuerdo dejarían dentro de 10.000 o 20.000 años? Quizás ninguna. Solo ruinas disueltas, sombras en la oscuridad del océano. Y si eso podría suceder hoy, ¿qué no podría haber ocurrido en un pasado remoto? Hay algo profundamente humano en sentir que el tiempo es una línea ascendente, que partimos da simplicidade para a complexidade, da pedra ao satélite, da gruta ao arranha-céu. Pero la Tierra parece enseñarnos otra cosa, que todo progresa en ciclos, que lo que sube también desciende. Lo que nace un día desaparece, y lo que desaparece puede renacer. Estas piedras perfectas, alineadas con las estrellas,
estos mitos repetidos por todo el mundo, estos enigmáticos artefactos, todos ellos juntos forman un mosaico que no apunta a una conclusión, sino a una sensación, la sensación de que nuestra historia tiene capas ocultas. Tal vez no existieron civilizaciones tecnológicamente avanzadas antes de la nuestra. Tal vez sí. La ciencia, honesta en su humildad, admite que todavía no lo sabe. Lo que sí sabemos es que, aún hoy, existen pueblos considerados primitivos que poseen un conocimiento extraordinario sobre astronomía, plantas, navegación, arquitectura y ciclos naturales. Si culturas así existen hoy, ¿por qué no habrían existido otras, miles de años antes, que desarrollaran un tipo de inteligencia diferente, quizá menos tecnológica y más sagrada, menos material y más intuitiva? Una verdad se vuelve cada vez más clara. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. El hecho de que no hayamos encontrado rastro no significa que no haya ocurrido nada. Simplemente significa que el tiempo, ese paciente escultor, hace lo que siempre hace: transforma, borra, renueva. Quizás el mayor misterio no sean las piedras ni los monumentos. Quizás el mayor misterio sea el silencio mismo. El silencio de las eras que se perdieron. El silencio de mundos que no alcanzamos a recordar. El silencio de civilizaciones. Se existieron o no, que la tierra recibió, abrazó y devolvió al polvo. Cuando contemplamos estas huellas invisibles, estas sombras que el pasado ha proyectado sobre el presente, quizá descubramos que su propósito no es probar una teoría, sino plantear una pregunta. ¿Realmente conocemos el origen de nuestra historia? Y cuando nos hacemos esa pregunta, algo dentro de nosotros se calma, porque no buscamos certezas, sino profundidad. No buscamos respuestas definitivas, sino puertas que se abren. Y esas puertas nos conducen a un lugar donde la mente se vuelve suave y el corazón escucha mejor. Quizás, en última instancia, estas huellas invisibles no hablen de civilizaciones perdidas, sino de nosotros mismos, de nuestro afán por comprender, de nuestra añoranza por algo que no recordamos. Partimos de la intuición de que somos parte de un ciclo mayor, escrito por una mano divina que nunca cesa de crear. Cuando pensamos en el tiempo, lo imaginamos como una línea que avanza, un río que corre do pasado ao futuro, levando consigo tudo o que ya foi. Pero, cuando observamos la geología, percebemos algo distinto. El tiempo no es una línea, es una espiral. Cada vuelta de esta espiral guarda ecos de la anterior. Cada camada de roca es un archivo silencioso donde la Tierra registró aquello que la memoria humana no pudo conservar. En esta espiral infinita, existe un concepto profundamente enigmático: el tiempo anterior a la memoria. Un periodo que no pertenece ni a la historia ni a la prehistoria, sino a una dimensión aún más antigua, donde la Tierra misma era joven, y donde quizás existían mundos que nunca llegaremos a conocer del todo. Cuando excavamos la Tierra, encontramos capas que revelan secretos. La capa superficial, aquella sobre la que caminamos diariamente, es apenas un suspiro geológico. Debajo de ella, cada metro representa millas, veces millones de años. Y cuanto más descendemos, más extrañamente diferente se vuelve el mundo allí registrado. En algunos lugares, como el Gran Cañón, cada estrato parece un capítulo escrito por el planeta. Piedras rojas que antes eran desiertos, piedras grises que una vez fueron mares, piedras negras que fueron erupciones devastadoras. Todo esto sucedió mucho antes de que existiera cualquier ser humano. Y sin embargo, hay algo profundamente misterioso en este disco. No todo está ahí. Hay agujeros, lagunas, periodos que simplemente desaparecieron. Es como si el planeta hubiera borrado páginas enteras de su diario, dejando solo fragmentos de lo que realmente sucedió. La ciencia explica muchos de esos vacíos como erosión, cambios tectónicos o procesos naturales. Pero existe la sensación, un suave murmullo,
de que algunos de estos silencios son demasiado profundos para atribuirlos simplemente al azar. Es como si hubiera mundos enterrados bajo otros mundos, historias borradas por otras historias, como un palimpsesto cósmico en el que la Tierra escribe y reescribe su propia narrativa. En diversas regiones del planeta, los geólogos han encontrado formaciones que sugieren una actividad inusual. Suelos de piedra perfectamente planos, en estratos muy antiguos. Patrones geométricos que no parecen ser el resultado de fuerzas naturales. Marcas que recuerdan a cortes o pulidos imposibles para la vida conocida de esa época. La ciencia convencional atribuye estas estructuras a procesos geológicos. Y tal vez sea así. Pero incluso cuando aceptamos estas explicaciones, persiste una sensación interior. Algo falta. Algo no encaja del todo. En el sur de África, por ejemplo, se han encontrado esferas metálicas en capas de más de 800 millones de años de antigüedad. Algunas presentan surcos paralelos perfectamente distribuidos. Los geólogos insisten en que son formaciones naturales, y probablemente lo sean, pero su perfección geométrica desconcierta incluso a las mentes acostumbradas al misterio. En Oklahoma, hay rocas con marcas que se asemejan a herramientas. En Rusia, parece que se apilaron bloques gigantes de piedra mucho antes de cualquier asentamiento humano conocido. En Sudamérica, los petroglifos describen las constelaciones tal como eran hace decenas de milenios, mucho antes de la supuesta fecha de creación de estos símbolos. Estos hallazgos tal vez no prueben nada concreto, pero juntos forman un mapa incompleto, como un rompecabezas al que le faltan sus piezas centrales. Un mapa que sugiere a existencia de procesos, culturas o presencias que no necesariamente eran humanas, pero que dejaron huellas difíciles de ignorar. Cuando hablamos de el tiempo anterior a la memoria humana, no nos referimos a civilizaciones humanas olvidadas, eso sería especulación innecesaria, sino más bien a posibilidades, que el planeta ha sido escenario de movimientos, ritmos y manifestaciones que aún no comprendemos. Esa vida pudo haber adoptado formas que no dejaron fósiles reconocibles, que existían procesos de conciencia que no se expresaban a través de la piedra, el metal o la escritura. La Tierra, en su inmensa antigüedad, pudo haber albergado mundos que no se parecen a nada que imaginamos. No necesariamente tecnológico, no necesariamente cosas materiales. Quizás mundos espirituales, energéticos, vibracionales. Quizás existieron formas de vida diferentes, relacionadas con el planeta y con el Creador de maneras que hoy no podemos concebir. Hay tradiciones místicas que hablan de eras luminosas, de momentos en que la Tierra estaba llena de energía sutil y donde la vida era más fluida, menos densa. Mitos de pueblos desaparecidos que vivían entre el cielo y la tierra. Seres que no dejaron huellas porque su forma no era sólida como la nuestra. La ciencia no refuta estos informes porque no son verificables, pero como símbolos representan algo valioso, el reconocimiento de que no todo lo que existe deja huellas materiales. Y esto nos lleva a una profunda verdad. El silencio también es un registro. El vacío entre las rocas es también memoria. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, es, muchas veces, un espacio de humildad, un recordatorio de que los humanos apenas hemos comenzado a descifrar las capas superficiales de un planeta que alberga miles de millones de años de experiencias. Cuando miramos una montaña, solo vemos su forma actual, pero esa montaña fue en su día un océano. Antes era un desierto. Antes era un volcán. En su día fue polvo suspendido en el aire. Y antes de todo eso, antes de cualquier forma, existía la energía primordial, parte de la creación divina que dio forma al universo. Quizás ocurra lo mismo con la historia de la Tierra. Antes de ser piedra, era luz. Antes de ser una montaña, era vibración.
antes de convertirse en un registro geológico, fue la intención del Creador. Por lo tanto, lo que llamamos el mundo anterior a la memoria puede ser en realidad un mundo que existe más allá de la materia, un mundo que resuena en silencio, esperando a que la conciencia humana despierte lo suficiente para percibirlo. Cada fósil es un eco de ese pasado. Cada cristal es una letra de este alfabeto mineral. Cada capa de roca es una página escrita con una paciencia que ningún ser vivo puede igualar. Y mientras exploramos estos vestigios, sentimos algo que no viene de la lógica, sino del alma. La sensación de que hay algo más. Algo que no se ajusta a fechas, números o fórmulas. Algo que vibra suavemente entre una roca y otra, como una nota musical sostenida durante millones de años. El pasado de la Tierra no es solo antiguo. Cuando imaginamos el tiempo anterior al tiempo, surge una sensación silenciosa, casi como un recuerdo ajeno a esta vida. Algo en nuestro interior parece reconocer que existieron eras tan remotas, tan profundas, que ninguna palabra humana ha logrado alcanzarlas. Este reconocimiento interno, esta suerte de nostalgia por algo que no hemos vivido, es una señal, un eco, un recordatorio de que la historia de la Tierra no es solo física, sino también espiritual. En muchos mitos antiguos se menciona un periodo primordial, un amanecer sagrado antes del amanecer humano. Los egipcios llamaban a este periodo Sep-Tepi, el primer tiempo, cuando los dioses caminaban sobre la tierra antes de la primera dinastía mortal. Los hindúes hablan de ciclos cósmicos que duran miles de millones de años, llenos de destrucción y recreación. Los mayas concebían la historia del mundo como una secuencia de eras anteriores que culminaban en grandes cataclismos. Y entre pueblos que nunca han tenido contacto entre sí, aborígenes australianos, tribus amazónicas, chamanes siberianos, surge la misma intuición. No somos la primera forma de conciencia que ha habitado este planeta. La ciencia moderna no confirma estas ideas, y eso es de esperar. Su método requiere pruebas materiales, registros objetivos y fechas precisas. Pero la espiritualidad opera con otro tipo de evidencia. Memoria interna, a resonancia, aquello que se siente verdadero incluso cuando no puede demostrarse. Y aunque no afirmamos nada literalmente, porque respetamos el equilibrio entre ciencia y contemplación, es imposible ignorar la sabiduría de estos mitos. Hablan no solo de acontecimientos, sino también de procesos. Hablan de ciclos. Hablan de despertar y olvidar. Hablan de mundos que emergen, brillan y se disuelven. Cuando observamos el planeta, nos damos cuenta de que funciona exactamente así. La Tierra crea y recrea constantemente. Las montañas se alzan y luego desaparecen. Los océanos aparecen y luego se secan. Los bosques crecen, se extienden y luego se convierten en piedra. Incluso sin civilizaciones, el planeta mismo experimenta diferentes versiones de sí mismo. Y quizás, solo quizás, la conciencia también atraviesa ciclos similares. En ciertos lugares del mundo, este ciclo parece más evidente. En Indonesia existe una estructura llamada Gunung Padang, que algunos investigadores afirman que es mucho más antigua de lo que se pensaba. Profundas excavaciones revelan capas de piedra que podrían datar de decenas de miles de años, poniendo en entredicho la cronología tradicional. Otros académicos rebaten esta interpretación, pero el mero hecho de que exista este debate revela algo. La historia de la Tierra es mucho más flexible y misteriosa de lo que creemos. En Japón, las ruinas submarinas de Yonaguni presentan plataformas, escaleras y ángulos que parecen demasiado regulares para ser puramente naturales. Algunos geólogos afirman que son formaciones rocosas. Otros sostienen que hay intervención humana. Sea cual sea la verdad, sigue siendo un misterio.
¿Por qué tantas estructuras alrededor del mundo parecen estar a medio camino entre lo natural y lo artificial? Tal vez la respuesta se encuentre en el propio proceso de la Tierra. Tal vez el planeta esculpe formas que se asemejan a la arquitectura. Quizás la naturaleza imita la geometría que más tarde consideraríamos humana. Quizás existieron culturas antiguas que utilizaron elementos naturales como base para sus construcciones, dejando restos que hoy se integran en el propio paisaje. Lo que nos importa aquí no es decidir, sino contemplar. Contemplar la idea de que el mundo guarda secretos que no necesitan ser explicados para ser sentidos. Cuando caminamos por un valle profundo, inmediatamente sentimos que allí hay algo antiguo. Cuando entramos en una cueva, nos damos cuenta de que estamos pisando un suelo que ha existido durante millones de años. Cuando tocamos una roca muy antigua, sentimos una vibración, una presencia, una quietud que nos trasciende. La tierra habla por medio de la forma, del silencio, de la repetición, y su lenguaje es paciente. Tan paciente que a veces pasa desapercibida para una humanidad acostumbrada a la prisa. Por lo tanto, en este capítulo, nos permitimos imaginar cómo sería un mundo sin memoria humana. Un mundo donde solo la tierra recordaba. Un mundo donde solo el Creador contemplaba el flujo de la materia y la energía, sin testigos mortales. Sería un mundo silencioso, pero no un silencio vacío, un silencio lleno, un silencio vivo, un silencio donde cada roca era una oración, cada río era un pensamiento, cada volcán era un gesto creativo. Quizás la memoria de la tierra sea esta, la manifestación material de una conciencia divina superior que se expresa a través de ciclos lentos y prolongados. Y cuando observamos estas capas, estamos tocando algo mucho más profundo que los registros físicos. Estamos hablando de símbolos, señales, vestigios de la intención del Creador. Cuando vemos una montaña destruida por la erosión, recordamos que nada permanece en su forma actual para siempre. Cuando encontramos fósiles de especies extintas, recordamos que la vida siempre está cambiando. Cuando observamos bosques petrificados, recordamos que el tiempo transforma incluso aquello que parece sólido. Y cuando nos damos cuenta de que fragmentos enteros de la historia de la Tierra han desaparecido, recordamos que el silencio es tan importante como el registro. Quizás el mundo anterior a la memoria humana no sea solo una era pasada, quizás siga existiendo, de alguna forma, en dimensiones que no comprendemos del todo, en el inconsciente colectivo, en la energía del planeta, en la vibración de los minerales, en los ciclos espirituales que atraviesan las eras. La historia humana es breve, muy breve, pero la historia del alma puede ser tan antigua como la luz. Y la historia de la creación, esa no tiene principio ni fin. En esta segunda parte del capítulo, tocamos una idea profunda, que el mundo antes del tiempo humano no desapareció realmente, permanece. Respirar, míranos. Y a veces, cuando estamos lo suficientemente tranquilos, lo sentimos. Tendemos a pensar que estamos caminando sobre el pasado, pero quizás sea el pasado el que nos acompaña. Quizás la Tierra nos lleve consigo como un capítulo más, sabiendo que cuando nuestra era termine, ella continuará escribiendo. Y quizás, dentro de millones de años, otras conciencias encuentren nuestras huellas y se pregunten sobre nosotros, del mismo modo que nosotros nos preguntamos hoy sobre los mundos del pasado. Porque todo continúa, todo vuelve, todo encuentra su lugar en el ciclo eterno de la creación. Hay un punto en el que la ciencia deja de hablar y comienza el silencio, un punto donde los fósiles ya no explican, las rocas ya no registran y los estratos ya no cuentan historias. Es allí, precisamente allí, donde empieza la reflexión más profunda, aquella que no busca respuestas, más sentido. Ella que no busca hechos, sino resonancias.
En este capítulo, dejamos de mirar solo la Tierra y empezamos a mirar hacia adentro, porque a veces el planeta no basta para explicar a los propios seres humanos. Y quizás el mundo anterior a la memoria humana no se encuentre solo en la Tierra o en las montañas, sino dentro de nosotros mismos, resguardado, silencioso, como un recuerdo que no sabemos cómo nombrar. Muchas tradiciones espirituales afirman que el alma humana es antigua, antiquísima, que nuestra esencia no nació con nuestro cuerpo ni con nuestra cultura, sino que forma parte de un ciclo mucho mayor, que vem de antes do tempo, e segue além dele. Y cuando escuchamos esta idea con calma, sin juicios, algo dentro de nosotros parece asentir, como si reconociera una verdad olvidada. Es posible que el planeta tuviera otros mundos antes de la humanidad, pero también es posible, y igualmente poético, que la humanidad haya tenido mundos antes del planeta tal como lo conocemos. No mundos físicos, sino estados, procesos de conciencia, dimensiones de aprendizaje que preceden la forma material. En la filosofía hindú, se dice que la vida es una escuela donde o espíritu encarna repetidas veces, aprendiendo poco a poco, como quien avanza por salas cada vez más iluminadas. Los egipcios hablaban del Ba y el Ka, fuerzas espirituales que vienen de lo alto y regresan a lo alto. Las tradiciones cristianas ven al ser humano como un soplo divino encarnado, una centella de Deus colocada dentro da materia. Y muchos pueblos indígenas creen que el alma es más antigua que la tierra misma, viajando entre mundos como un pájaro que se posa temporalmente en diferentes ramas de la creación. ¿Qué significa todo eso? Esto significa que quizás el recuerdo más antiguo no esté en la tierra, sino en el espíritu, que antes de existir como humanidad, existimos como conciencia. Cuando contemplamos la inmensidad del universo, nos damos cuenta de que nada en él parece haber sido creado por casualidad. Las estrellas nacen siguiendo patrones hermosos. Los planetas orbitan como si escucharan una música invisible. Las galaxias giran como mandalas cósmicos. Y todo esto sugiere un creador que no solo hizo el universo, sino que lo imaginó con belleza, con intención, con propósito. Si el universo es tan ordenado, tan armonioso, tan matemáticamente preciso, ¿cómo podemos creer que la conciencia humana surgió por mero accidente? No es necesario negar la ciencia para sentir esto. Basta con reconocer que la ciencia y la espiritualidad son dos maneras de contemplar la misma obra divina. La ciencia describe el cómo, la espiritualidad busca el por qué. Y ambos se encuentran en silencio. Cuando pensamos en el mundo antes de la memoria humana, pensamos en paisajes que existieron antes de nuestros ojos, en criaturas que caminaron antes de nuestro cuerpo, pero también podemos pensar en los paisajes internos, los que existían antes de que tuviéramos nombre, cultura, historia, aquellas que conforman el fundamento espiritual de lo que somos. Tal vez la tierra tiene su memoria mineral, pero el alma tiene su memoria eterna. Hay momentos en que sentimos déjà vu, una extraña familiaridad con algo que nunca antes habíamos visto. Hay lugares donde sentimos que ya hemos estado antes, incluso sin ninguna explicación lógica. Hay personas que parecen conocidas de toda la vida, incluso cuando las conocemos por primera vez. La psicología puede interpretar esto como asociaciones del inconsciente, pero la espiritualidad sugiere algo más profundo, un sutil recordatorio de otros ciclos de la existencia. Si aceptamos esta posibilidad, o mundo antes da memoria humana se expande. No es solo una cuestión geológica, es existencial, es algo espiritual. En ese mundo anterior, un mundo no escrito en piedra, sino grabado en su esencia, el alma pudo haber aprendido a escuchar incluso antes de poder hablar. Quizás comprendió el silencio antes que el sonido. Quizás llegaste a conocer al Creador de una manera más directa,
sin necesidad de símbolos, rituales o creencias. Y cuando encarnamos en este mundo material, solo trajimos con nosotros ecos, fragmentos, sensaciones, recuerdos que se manifiestan como intuición, como paz, como un anhelo que no podemos explicar. ¿De qué sentimos saudade? ¿De un lugar? ¿De un tiempo? ¿De un estado? Quizás pasamos por alto la fuente misma, de Dios, de la luz primordial de la que procedimos antes de tener un cuerpo. Y es este anhelo silencioso lo que nos lleva a buscar respuestas en la historia de la Tierra. Porque, en el fondo, sabemos que comprender el pasado del planeta es una forma de comprender el camino del espíritu. Hay una belleza inmensa en esta idea, que la Tierra y la humanidad no están separadas, sino entrelazadas. El planeta es como un maestro que nos da la bienvenida mientras aprendemos, que cada piedra, cada fósil, cada ciclo geológico es una metáfora, una enseñanza disimulada en forma de montaña o de mar. Tal vez el mundo antes de la memoria humana no desapareció, tal vez permanece vibrando como una nota profunda en el fondo de nuestra alma, y cuando nos quedamos en silencio, esa nota resuena. Nos recuerda que somos más antiguos que nuestros recuerdos, más amplios que nuestra historia, más luminosos que nuestras dudas, porque el mismo Dios que creó las estrellas también creó nuestra conciencia, y nada de lo que hace el Creador es por casualidad. Si aceptamos que el alma es más antigua que la historia humana, entonces, cada vida, cada era y cada civilización se convierten en capítulos de un libro infinito. Un libro que no fue escrito por casualidad, sino por un propósito sagrado. Y ese propósito, aunque no podamos explicarlo por completo, se insinúa en cada experiencia, en cada intuición, en cada silencio interior que sentimos al contemplar, oh mundo. La espiritualidad de los pueblos antiguos, desde los mayas hasta los egipcios, desde los druidas hasta los yogis, siempre coincidió en una idea fundamental. La vida no es solo materia, es conciencia en un viaje, una conciencia que nace del Creador y regresa a Él, pasando por mundos, cuerpos y dimensiones como quematravesas salas de una grande escola cósmica. Cuando observamos el planeta desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que la Tierra no es solo nuestro hogar. Es un templo, un espacio de aprendizaje, un lugar de morada donde el alma se encarna para recordar algo que ya sabe, pero que olvida al entrar en la materia. La vida humana es corta, pero la conciencia es antigua. Y cuando sentimos inquietud, anhelo, preguntas profundas, cuando algo dentro de nosotros presiona suavemente para ser comprendido, quizás sea precisamente la memoria espiritual la que llama, la que dice, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. En esta segunda parte del capítulo, nos permitimos ir aún más lejos, no apenas hacia el pasado humano, sino hacia el pasado del alma. Ese pasado que no está escrito en piedra, sino en luz. Hay momentos en los que la vida se detiene, pequeños momentos. El sonido de la lluvia, el viento acariciando el rostro, la suave luz que entra por una ventana. En esos momentos, algo dentro de nosotros despierta, algo que no es ni pensamiento ni emoción, sino presencia, un reconocimiento silencioso de que existe una dimensión más profunda, sosteniendo cada instante de nuestra existencia. Esta dimensión, a la que muchos llaman espíritu, esencia, chispa divina, es lo que conecta a la humanidad con el Creador. Y es también lo que nos conecta con el planeta mismo, porque la Tierra no es solo materia, es vida, y todo lo que vive está interconectado por una inteligencia superior. Los antiguos llamaban a esta inteligencia el Gran Espíritu, el amor divino, o el principio creativo. Hoy en día, algunos científicos lo llaman campo unificado, energía fundamental o conciencia universal, pero en el fondo,
Todos intentan desentrañar el mismo misterio, el origen de todo. Cuando pensamos en el mundo anterior a la memoria humana, automáticamente pensamos en geología, fósiles, eras glaciales. Pero existe otro horizonte, el mundo anterior a la memoria del alma. Un mundo interior que puede ser el verdadero punto de partida. En ese mundo, no existía el tiempo como lo conocemos. La conciencia no estaba dividida entre pasado y futuro, sino que fluía como un río constante. No había necesidad de lenguaje, porque todo es comunicación directo. No había miedo, porque no había separación. Era un estado de unidad, como el suave resplandor que sentimos cuando nos conmovemos sin razón aparente, como la paz que a veces llega de repente, como si viniera de otro plano. Tal vez este estado aún se encuentre dentro de nosotros, latente, esperando el silencio y la atención. Muchos sabios dicen que la verdadera memoria no está en la mente, sino en el corazón. La mente recuerda datas, fatos, rostros, pero el corazón recuerda verdades, vibraciones, propósitos. Cuando algo tiene sentido, de una manera profunda, no es el cerebro el que lo reconoce, es el alma. Y este reconocimiento, esta certeza silenciosa, es una pista. La memoria espiritual es más antigua que cualquier civilización. Por eso, cuando observamos el pasado remoto de la Tierra, sentimos algo extraño. Sentimos que falta algo. Es como si faltara una capa no solo en la historia del planeta, sino también en nuestra propia historia interior. Como si el mundo hubiera experimentado algo que hemos olvidado y que, de alguna manera misteriosa, nosotros también experimentamos. Hay una palabra para esa sensación: trascendencia. La trascendencia no significa escapar del mundo, sino verlo con ojos que ven más allá de lo inmediato. Se trata de comprender que la materia es solo una parte de la realidad y que la conciencia, esa luz silenciosa que reside en nuestro interior, es lo que verdaderamente perdura. Cuando sentimos serenidad al contemplar el cielo estrellado, no se trata solo de una reacción estética, es un recuerdo, memoria del origen, memoria del hogar primordial, donde el alma habitaba antes que el cuerpo. Cuando escuchamos una canción que nos conmueve profundamente, sentimos que ya conocemos esa melodía. Cuando recorremos un lugar muy antiguo, tenemos la sensación de haber estado allí antes. Cuando vivimos encuentros intensos, pensamos, ya te conocía. Esto no es un delirio, eso es un eco. Ecos de un pasado que precede al cuerpo, antes de la cultura, anteriormente, incluyendo la tierra tal como la conocemos. La creación divina no comenzó con la humanidad, ni siquiera con los dinosaurios, ni siquiera con la propia tierra. La creación es eterna, un flujo continuo de vida que se manifiesta en diferentes formas a lo largo de miles de millones de años. Y el alma humana, como chispa de ese creador, participa de este flujo. Aprender, expandir, recordar. Quizás, entonces, el mundo anterior a la memoria humana no sea solo un capítulo perdido de la historia terrenal, sino una profunda dimensión de la conciencia misma, una dimensión que ainda está viva. Eso todavía nos llama, aquello que aún respira en cada silencio, en cada pausa, en cada momento de profundidad, porque hay un secreto suave que atraviesa todas las tradiciones espirituales del mundo. El verdadero conocimiento no se encuentra en el pasado, sino en nuestro interior. Y cuando el ser interior despierta, el pasado, ya sea geológico, histórico o espiritual, se ilumina. La memoria del alma es la primera memoria. Es anterior a cualquier piedra, anterior a cualquier fósil, anterior a cualquier cultura, y quizás sea ella quien, en el fondo, nos impulsa a contemplar el mundo antiguo, porque al buscar el pasado de la tierra, nos estamos buscando a nosotros mismos. Buscamos un retorno a la fuente, el abrazo del Creador.
La verdad que no se dice, sino que se siente. Y esa verdad, suave y silenciosa, es el corazón de este capítulo. La certeza profunda de que somos más que tiempo, más que historia, más que memoria. Somos espíritus en un viaje, luz en el aprendizaje, ecos vivos de la creación eterna. Cuando hablamos del mundo antes de la memoria humana, surge una pregunta inevitable. Si existieron ecos de eras tan antiguas, ¿cómo sobrevivió alguna parte de ese conocimiento? ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos, montañas y miles de años compartan historias sorprendentemente similares? La respuesta puede estar en la intuición, en la observación, pero también en algo más profundo. La herencia espiritual que las antiguas civilizaciones creían recibir de tiempos anteriores. En este capítulo viajaremos por los mitos, símbolos y saberes que los pueblos antiguos transmitieron durante milenios, como quienes protegen un fuego sagrado que no debe apagarse. Muchos de esos relatos hablan de eras olvidadas, de maestros misteriosos, de cataclismos que reiniciaron el mundo. Y aunque la arqueología moderna los interpreta como metáforas, su repetición casi universal invita a pensar en una memoria más profunda, más antigua, tal vez espiritual. Egipto, la memoria del primer tiempo. Los egipcios antiguos tenían un concepto extraordinario llamado Sep-Tepi, o primero tempo. No lo describían como un mito simbólico, sino como un periodo real, un amanecer sagrado cuando seres luminosos, los Neteru, caminaron sobre la tierra antes de la primera dinastía humana. Sep-Tepi no era apenas un inicio histórico, sino un inicio cósmico, un eco de un mundo anterior, preservado en templos, obeliscos y jeroglíficos. En su cosmología, la humanidad no era el primer pueblo, sino heredera de una tradición que venía de las estrellas o del cielo, metáforas que algunos interpretan como contacto espiritual, no literal. Para los sacerdotes egipcios, recordar a Sep-Tepi era recordar un estado de orden, armonía y conexión con el Creador. No se trataba de nostalgia por el pasado, sino de un llamado a la concientización. China, los ciclos de creación y destrucción. En la cosmología china, el mundo ha pasado por múltiples eras. Cada una nace, florece y colapsa antes de renacer. Los sabios taoístas afirmaban que la humanidad no es la primera humanidad, sino una repetición cíclica de otros mundos que existieron en silencio. Para ellos, existían antiguas civilizaciones llamadas gente del cielo, seres de gran sabiduría que enseñaban agricultura, astronomía y armonía. Su mensaje era claro: el conocimiento no es una invención humana, sino que se redescubre. Mesopotamia, los reyes antes del diluvio. En las tablillas sumerias encontramos algo inquietante: listas de reyes que supuestamente gobernaron durante miles de años antes del gran diluvio. Estas listas describen un periodo llamado antediluviano, un tiempo que no encaja con la cronología histórica, pero que coincide con la memoria universal de un mundo anterior destruido por el agua. Los sumerios no hablaban de metáforas. Para ellos, esos reyes existieron realmente. ¿Eran humanos? ¿Simbolismos? ¿Ecos espirituales? La respuesta se pierde en el silencio de la antigüedad, pero el patrón se repite en muchas culturas. Mesoamérica, los soles anteriores. Los aztecas y los mayas enseñaban que nuestro mundo actual es el quinto sol, precedido por 4 mundos anteriores destruidos por fuego, agua, vento e terra. Cada uno de estos mundos representaba una humanidad diferente, con características distintivas. Ellos no decían haber inventado esos conocimientos, afirmaban haberlos recibido de seres más antiguos, los guardianes del conocimiento, que sobrevivieron a los ciclos anteriores. La repetición de los ciclos, creación, esplendor, caída, renacimiento,
está en el corazón de su visión cósmica. Pueblos originarios. La memoria que no se apaga. Entre los aborígenes australianos, la Era del Sueño describe un tiempo primordial en el que seres espirituales dieron forma a la tierra y crearon formas de vida. No era un mito, era memoria ancestral, acompañada de cantos sagrados que abarcaban 60.000 años. Entre las tribus amazónicas existen relatos de pueblos que vivieron antes del segundo nacimiento de la luna. Entre los nativos americanos existen relatos de pueblos subterráneos que habitaron la tierra antes de la aparición de los humanos modernos. Nada de esto es completamente literal, pero todo revela una profunda verdad. Las culturas antiguas eran conscientes de que formaban parte de un ciclo mucho mayor. India, los yugas y las civilizaciones eternas. La cosmología védica habla de 4 grandes eras, o yugas, que se repiten infinitamente. En los primeros yugas, se creía que la humanidad era pura, conectada con lo divino y dotada de habilidades espirituales que se perdieron a lo largo de los siglos. El Kali Yuga, nuestra era actual, es visto como la etapa de mayor densidad, donde la conexión espiritual se debilita, pero donde o aprendizado se intensifica. India es quizás la cultura que afirma de forma más directa: no somos la primera civilización ni la última. El misterio universal. ¿Por qué tantas culturas coinciden en lo mismo? Cuando civilizaciones separadas por miles de kilómetros afirman que hubo mundos anteriores, que existieron seres o maestros antiguos, que la humanidad pasa por ciclos, que el conocimiento viene de arriba, que el mundo actual no es el primero, entonces los mitos dejan de ser meras historias, se convierten en ecos, pistas, recordatorios de algo profundo que la humanidad tal vez haya olvidado. No necesitamos interpretarlo literalmente. Podemos verlo como una metáfora espiritual, como un símbolo de estados de conciencia, como un lenguaje poético para describir la conexión humana con el Creador. Pero aún así, queda una pregunta sutil. ¿Cómo es posible que tantas culturas compartan la misma estructura de memoria? Quizás porque no solo recordaban el pasado físico, sino también el pasado espiritual. Quizás porque, al mirar el mundo, se dieron cuenta de que todo nace, crece, se deteriora y renace, y extrapolaban ese ciclo hacia la historia de la propia humanidad. Quizás porque, en sus antiguas meditaciones, tocaron algo que ahora llamamos intuición ancestral. Y tal vez, solo tal vez, cada uno de ellos poseía una pieza diferente de un rompecabezas mucho mayor. Cuando observamos con calma todas estas coincidencias, Egipto, Sumeria, India, Mesoamérica, pueblos del Pacífico, culturas africanas, tradiciones chamánicas, surge una sensación difícil de ignorar. Las civilizaciones antiguas no pensaban que estaban comenzando algo, sino recordando algo. Recordar. Esa palabra aparece constantemente en sus mitos. No descubrir, no inventar, sino recordar. Para evocar la sabiduría del pasado, recordando un mundo perdido, recordando una conexión espiritual que existía antes de que la humanidad naciera tal como la conocemos. Es como si hubieran heredado ecos, no necesariamente de civilizaciones tecnológicas, sino de estados superiores de conciencia, y hubieran tratado de preservar esos ecos en piedra, canto, danza y mito. La sabiduría del cielo y la tierra. Muchas culturas afirmaban que su conocimiento provenía del cielo. Para los egipcios, del Neteru. Para los mayas, es Kukulcán. Para los samoanos, son los hijos de la luz. Para el pueblo aborigen, de los seres ancestrales del tiempo del sueño. Hoy en día, la interpretación literal ha perdido su fuerza. No es necesario imaginar seres de otros planetas para comprender el simbolismo. Cuando una tradición dice que el conocimiento viene del cielo, puede estar diciendo, ese conocimiento es espiritual, que surge de la contemplación,
que surge de la conexión interna, que fue inspirada por el Creador. En otras palabras, el conocimiento profundo no se crea, se recibe. Y esta idea aparece en casi todas las culturas. Los cataclismos, recuerdos de renacimientos. Otro denominador común es el recuerdo de grandes catástrofes, inundaciones, erupciones, glaciaciones repentinas, largas noches, días de fuego. La ciencia reconoce que la Tierra ha experimentado eventos de este tipo muchas veces. Erupciones masivas como las del Deccan y Siberia, impactos de meteoritos como el de Chicxulub, eras glaciales profundas, aumentos abruptos del nivel del mar, cambios climáticos que transformaron los continentes. Pero lo sorprendente es que las culturas antiguas ya hablaban de estos eventos muchísimo antes de que la geología los confirmara. Por ejemplo, los griegos hablaban de eras destruidas por el fuego y el agua. Los mayas hablaban de soles destruidos. El pueblo navajo hablaba de mundos inundados. Los hindúes se referían a Pralaya, la disolución periódica del mundo. Los pueblos de Oriente Medio hablaban del gran diluvio. Tal vez estas historias fueran metáforas. Quizás se trataba de recuerdos orales transmitidos desde tiempos mucho más remotos de lo que imaginamos. Lo cierto es que, incluso sin registros escritos, la humanidad ha conservado la memoria de un mundo que existió antes que el actual. Civilizaciones que afirmaban tener herederos. Curiosamente, muchas civilizaciones antiguas afirmaban no ser pioneras, sino continuadoras. Los sumerios afirmaban seguir enseñanzas anteriores al diluvio. Los egipcios afirmaban haber heredado conocimientos de Sep-Tepi. Los incas hablaban de los antiguos incas, que fueron anteriores al propio imperio. Los griegos hablaban de una edad de oro perdida. Los tibetanos preservaron la memoria de Shambhala, un reino iluminado que es anterior a la humanidad moderna. El pueblo Dogon de África afirmaba haber recibido conocimientos avanzados de astronomía de maestros ancestrales. Ninguna de estas culturas creía que estuviera empezando desde cero. Todos sentían que estaban reconstruyendo, reorganizando, recordando. Esto cambia completamente la perspectiva. Tal vez a humanidade nunca comenzó realmente. Tal vez siempre estuvo renaciendo. El símbolo de la serpiente y la espiral. También existen símbolos que son prácticamente universales, como una serpiente, la espiral, el ciclo, el regreso, la rueda de la vida. La serpiente representa el ciclo de renovación, la sabiduría ancestral y la energía primordial. La espiral representa el tiempo, que no es lineal sino expansivo. Aparecen estos símbolos en los templos mayas, en jeroglíficos egipcios, en piedras celtas, en los mandalas tibetanos, en cuevas africanas, en cerámica de los pueblos amazónicos. Es como si todos estuvieran describiendo el mismo movimiento, el flujo eterno de la creación. Las constelaciones, conocimiento que no se puede borrar. Otro aspecto fascinante es el conocimiento de las estrellas. Muchas civilizaciones antiguas poseían un impresionante dominio de la astronomía, mucho mayor de lo que cabría esperar para su época. Los mayas calcularon los ciclos planetarios con precisión. Los egipcios alineaban sus templos con Orión y Sirio. El pueblo navajo dibujaba mapas estelares en la arena. Los chinos poseían catálogos celestes milenarios. Los druidas europeos construyeron círculos de piedra alineados con los solsticios. ¿Cómo desarrollaron civilizaciones tan distantes entre sí un conocimiento tan similar? Quizás a través de la observación, quizás a través de la intuición espiritual, quizás debido a un recuerdo más antiguo de lo que imaginamos. Porque para muchas culturas, las constelaciones eran más que simples mapas. Eran recuerdos, puntos de origen, símbolos de un pasado espiritual luminoso, un patrón que regresa, la humanidad como guardiana de la memoria. Cuando reunimos todos estos elementos,
mitos universales de mundos pasados, recuerdos de maestros ancestrales, símbolos repetidos, astronomía compartida, catástrofes recordadas, ciclos de creación, nociones espirituales idénticas. Nos damos cuenta de que algo profundo conecta a la humanidad. Tal vez la historia de la Tierra sea más antiga do que pensamos, pero tal vez la historia de la alma seja ainda más antiga. Las civilizaciones antiguas no intentaron explicar el mundo, intentaron recordar de dónde venían. Recuerda al Creador, recuerda el orden divino, recuerda la conexión entre el cielo y la tierra, recuerda que todo es cíclico, recuerda que nada muere realmente, solo cambia de forma. Cuando combinamos sus mitos con la geología, la espiritualidad y la contemplación interior, emerge una visión unificada. La humanidad es una viajera antigua. La Tierra es un capítulo sagrado. Y cada civilización es un intento de recordar la verdad primordial. Hay un momento, hacia el final de toda búsqueda, en el que las preguntas dejan de pedir respuestas y comienzan a transformarse en quietud. Un momento en el que ya no necesitamos saber exactamente qué ocurrió en los primeros días del mundo, ni en qué orden, ni en qué fechas, ni con qué criaturas o culturas. Un momento en el que simplemente sentimos que hubo algo inmensamente antiguo, algo que respira bajo la superficie, algo que la Tierra aún recuerda. Porque, aunque la memoria humana sea breve, la memoria del planeta es profunda, y más profunda aún es la memoria del espíritu. En este capítulo final, ya no miramos el pasado como historiadores, ni como geólogos, ni siquiera como buscadores de misterios. Lo miramos como caminantes silenciosos que, al final de un largo recorrido, se sientan frente a un horizonte y dejan que el paisaje hable por sí mismo. La Tierra tiene una manera única de hablar. No utiliza palabras, ni símbolos, ni idiomas. Habla por medio del tiempo, por medio del silencio, por medio de aquello que permanece cuando todo lo demás desaparece. Cuando contemplamos una montaña muy antigua, sentimos una fuerza interior que non vem da pedra, mas de o que a pedra testemunho. Cuando contemplamos un desierto vacío, nos damos cuenta de que ese vacío no es ausencia, sino memoria. Cuando escuchamos el sonido del mar, sentimos que guarda historias que no se pueden traducir, solo sentir. Quizás esto sea lo más importante de todo este documental, el reconocimiento de que la historia de la Tierra no se lee solo con los ojos, sino también con el corazón. El silencio como maestro. En muchas tradiciones espirituales, el silencio es considerado el primer maestro. Antes de las palabras, antes de las escrituras, antes de los templos, había silencio, un silencio vivo, pulsante, que no era vacío, sino plenitud. Ese mismo silencio está presente en los lugares más antiguos del planeta, en los valles que existieron antes de cualquier criatura humana, en las rocas formadas cuando la tierra todavía era fuego líquido, en las aguas profundas que guardan civilizaciones costeras desaparecidas. A veces imaginamos la prehistoria como un caos, volcanes, tormentas, criaturas gigantes, pero también hubo largos periodos de paz absoluta, eras enteras en las que el mundo respiraba en quietud, siglos en los que el viento era la única voz que habitaba la superficie del planeta. Y tal vez, solo tal vez, esos largos silencios prepararon el escenario para la conciencia, para la vida, para el espíritu humano que vendría mucho después. Lo que la Tierra quiere decirnos. Cuando un ser humano toca la arena del desierto, cuando pisa un bosque milenario, cuando observa el océano sin prisa, algo dentro de él se aquieta. No es solo la belleza del paisaje, es reconocimiento. Es como si una parte muy antigua de nuestra alma recordara de repente que ya estuvo aquí, no en este cuerpo, no en esta vida, pero sí en este mundo, en esta creación,
en este suspiro sagrado que llamamos realidad. Las civilizaciones antiguas no buscaban dominar la naturaleza, buscaban escucharla, entender sus metáforas, aprender de sus ciclos. Sabían, como nosotros empezamos a recordar ahora, que el planeta no es solo materia, es conciencia, es un récord, su presencia. Y aunque no podamos probar esto con instrumentos ni graficarlo en ecuaciones, podemos sentirlo. Y a veces, sentir es una forma más profunda de conocimiento, el eco de las eras perdidas. Si hoy nos preguntamos sobre mundos pasados, sobre civilizaciones perdidas, eras olvidadas, recuerdos borrados, quizás sea porque algo dentro de nosotros reconoce una vocación. Esta llamada no pretende demostrar nada, ni siquiera para reconstruir un pasado imposible. Tampoco podemos crear teorías sobre lo que no podemos ver. Esta llamada es un recordatorio. Recuerda que nosotros no somos el principio de la historia. Recuerda que no somos los dueños del planeta. Recuerda que somos parte de un flujo que comenzó mucho antes que nosotros y que continuará mucho después. Recuerda que Dios creó la tierra con intención, con propósito, con belleza, y que la humanidad es solo una de las incontables manifestaciones de esta creación eterna. Humildad ante el misterio. Llega un punto en el que comprendemos que no necesitamos saberlo todo, que existen preguntas que nunca se formularon para ser respondidas, sino para hacernos más humildes. Cuando observamos una estrella distante, nos damos cuenta de que existió antes de que existiera algún recuerdo humano. Cuando vemos fósiles de criaturas que vivieron hace millones de años, comprendemos que nuestra existencia es reciente. Cuando reconocemos que la Tierra vivió ciclos enteros sin nosotros, sentimos algo precioso: humildad. Y esta humildad no disminuye la humanidad, sino que la realza. Nos recuerda que formamos parte de algo mucho más grande, algo que no encaja en libros, mapas ni teorías, algo que solo puede sentirse en silencio. El mundo que no fue perdido. Tal vez el mundo antes de la memoria humana no esté perdido. Tal vez esté aquí, ahora, en cada roca, en cada respiración, en cada vibración silenciosa que atraviesa la Tierra. Tal vez nunca desapareció. Apenas mudó de forma. Quizás reside en nuestro interior como intuición, como la nostalgia, como esa extraña sensación de haber venido de muy lejos, que somos mayores de lo que parecemos, que llevamos dentro de nosotros la luz del Creador. Y si ese mundo vive en nosotros, entonces nunca estuvo realmente enterrado, solo estaba esperando que lo recordáramos. Cuando llegamos al final de este recorrido, algo en nosotros cambia. No es una conclusión racional, ni una teoría nueva, ni una certeza absoluta. Es un estado. Un suave silencio se instala en el interior, como si el alma reconociera que hubo un tiempo antes del tiempo, y que ese tiempo aún respira en todo lo que existe. Porque, en definitiva, lo que buscamos no es solo el pasado de la Tierra. Buscamos el pasado de la conciencia. Buscamos la huella luminosa que el Creador dejó en cada forma, en cada átomo, en cada ciclo del planeta. Y aunque este documental haya explorado fósiles, mitos, civilizaciones antiguas y posibilidades remotas, la esencia no está en la información, está en la percepción, en el modo en que esto toca nuestro interior. La presencia que atraviesa todo. Cuando caminamos por un bosque en silencio, sentimos que algo nos observa, no de forma inquietante, sino amorosa, como si el bosque mismo estuviera vivo de una manera diferente a la nuestra, como si poseyera una inteligencia apacible, una quietud que nos envuelve. Esto no es imaginación, es cuestión de percepción, es la conciencia reconociendo a la conciencia. Del mismo modo, cuando tocamos una piedra de millones de años de antigüedad, sentimos que contiene algo, un eco, un récord, una vibración tan antigua que desafía la lógica.
Las civilizaciones antiguas lo sabían. Por eso construyeron templos alineados con las estrellas, cultivaron el silencio, oraban en profundas cuevas y veían el mundo como un ser vivo, no como un objeto. Para ellos, la Tierra no era un telón de fondo, ella era una maestra. Y quizás, a lo largo de este documental, hayamos redescubierto un poco de ese respeto primigenio. Tiempo que no pasa. La ciencia nos enseña que el tiempo es una línea. La espiritualidad nos enseña que el tiempo es un círculo. Pero cuando miramos hacia el pasado más remoto, más allá de la memoria humana, descubrimos que el tiempo tal vez sea otra cosa, una presencia. El pasado no ha muerto. El pasado está aquí. Vive no solo en las nubes, en los ríos caudalosos, en las constelaciones que nos han estado observando desde mucho antes de que existiéramos. Cada amanecer repite un patrón tan antiguo como la propia creación. Cada suspiro del viento es parte de una melodía que comenzó mucho antes que la humanidad. Cada piedra es un fragmento del primer poema que la tierra escribió con luz y fuego. Y cuando nos damos cuenta de esto, la pregunta deja de ser ¿qué existió antes de nosotros? Y pasa a ser ¿qué parte de ese mundo antiguo sigue viva dentro de nosotros? La memoria como puerta de entrada. La memoria es una puerta sutil. A veces se abre cuando miramos al cielo. A veces, cuando olemos la lluvia. A veces, una suave melodía toca algo en nuestros corazones. La memoria espiritual no funciona como la memoria humana. No recuerda hechos, fechas ni nombres. Recuerda los estados. Recuerda las vibraciones. Evoca la sensación de pertenecer a la creación en su conjunto. Quizás por eso sentimos nostalgia por algo que no podemos definir. Anhelo por un hogar que no aparece en ningún mapa. Añorando un tiempo que no aparece en ningún libro. Anhelando una luz que no podemos tocar, pero que podemos sentir. Este anhelo es el hilo que nos conduce hacia nuestro interior. Y es hacia el interior, hacia donde apunta el mundo anterior a la memoria humana, lo que permanece. Cuando todo se va, cuando observamos la historia de la Tierra, nos damos cuenta de que todo cambia. Los mares suben y bajan, las montañas nacen y desaparecen, los bosques se convierten en piedra, las civilizaciones nacen y mueren, las especies aparecen y se extinguen, pero algo permanece. Hay algo que subyace a toda transformación, algo sin forma, sin nombre, pero siempre presente. Las tradiciones espirituales la denominan alma del mundo, o espíritu de la creación, o chispa divina. La ciencia lo llama energía, los místicos la llaman luz, los poetas lo llaman eternidad, pero todas se refieren a lo mismo, la presencia silenciosa que lo sustenta todo. Esta presencia existía antes de que la humanidad tuviera memoria, incluso antes de que la Tierra fuera la Tierra, y permanecerá aquí cuando el planeta siga su propio camino, mucho después de que nuestra era haya terminado. Somos visitantes, no propietarios. Existe una profunda humildad en reconocer que somos meros visitantes en la Tierra, visitantes que llegaron mucho después de que todo hubiera comenzado, y que se irán mucho antes de que todo termine. Esto no disminuye nuestro valor, al contrario, nos libera. Nos libera de la carga de pensar que necesitamos entenderlo todo. Nos libera de la ansiedad de querer controlar el mundo. Nos libera del miedo a lo desconocido, porque lo desconocido es simplemente el hogar del que venimos y a la que algún día volveremos. La conclusión que no concluye. Hemos llegado al final de este documental, pero no al final de la reflexión, porque este tema, el mundo anterior a la memoria humana, no es un misterio por resolver, pero un espacio para hacer sentido. No se trata de encontrar respuestas, sino de despertar sensibilidad, de recordar que el mundo es más antiguo que nuestras ideas y que nuestra alma es más antigua que nuestro cuerpo.
Se trata de honrar el silencio, de escuchar la tierra, de mirar el cielo con reverencia, aceptar que el Creador tiene un plan superior a cualquier teoría, para sentir que formamos parte de este plan, incluso cuando no lo entendemos todo. El último silencio. Y así, al cerrar los ojos ahora, podemos imaginar la Tierra antes del primer ser humano, un planeta tranquilo, que respira por sí solo, rodeado de estrellas, lleno de energía pura. Un planeta que se preparaba con infinita paciencia para recibir vida, conciencia, espíritu. Este mundo no está perdido, está dentro de nosotros, porque la memoria más profunda no es ni geológica, ni histórica, ni cultural. Es algo espiritual. Y esa memoria, suave como una respiración, te susurra ahora. Exististe antes de recordar. Existirás después de olvidar. Y en cada silencio, estoy contigo. Gracias por llegar hasta este punto del viaje. Gracias por escuchar con el corazón abierto, por permitir que el silencio hablase, por acompañarme a través de paisajes antiguos que no pertenecen solo a la tierra, sino también al alma. Si algo en este documental resonó dentro de ti, si alguna imagen encendió una pregunta, si algún silencio te dio paz, entonces este viaje ya cumplió su propósito, porque recordar el mundo antes de la memoria humana no es mirar hacia atrás, es mirar hacia adentro, es sentir que somos parte de algo mayor, algo que existía antes de nosotros y que seguirá existiendo mucho después. Hoy, al terminar, te invito a respirar suavemente, a cerrar los ojos un instante, a escuchar el eco profundo de la creación que vive en ti. Que la paz de este momento te acompañe, que el silencio interior te abrace y que la certeza suave del propósito divino guíe tu camino. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este espacio de calma y gracias por permitir que este susurro antiguo encuentre un lugar en tu corazón. Nos encontraremos en el próximo misterio. Hasta entonces, descansa, respira y recuerda. Somos viajeros en un mundo sagrado, y la luz del Creador siempre camina a nuestro lado.